Vania metió los libros de texto y los cuadernos en su maletín y se disponía a salir cuando oyó la voz de su padre. «Hijo, que tengas un buen día y que saques buenas notas». Sonriendo, Vania respondió. «Sí, papá, gracias por los buenos deseos, me esforzaré más. Haré mi mejor esfuerzo». Al salir a la calle, se encontró con su compañero de clase, Maxim. «Oh, hola, Vania. ¿Tampoco tienes prisa por estudiar? Oye, ¿has hecho todos los deberes?» Maxim quiso sacar su cuaderno, pero Vania lo detuvo. «Vale, te creo. ¿Cómo no confiar en un excelente estudiante? Por cierto, apresurémonos o nos meteremos en problemas si llegamos tarde al colegio». Los chicos comenzaron a correr por el patio, empujándose juguetonamente para probar quién era más rápido. Cerca de la escuela, el director los vio. «¿Y por qué andan corriendo? Vengan aquí ahora mismo, han arrastrado toda la suciedad del barrio hasta la escuela». Vania y Maxim asintieron y rápidamente se escurrieron detrás de la puerta de entrada. Aún faltaban 10 minutos para que empezaran las clases, y Vania revisó una vez más que tenía todo lo necesario. Con orgullo, se enderezó, exhaló y pensó para sí mismo. «Siempre es igual, cuando tengo prisa, reviso 100 veces». Finalmente, sonó el timbre, y los estudiantes se apresuraron al aula. Sin embargo, no vieron a la profesora en su lugar habitual. Algunos comenzaron a imaginar que la maestra estaría enferma y que se cancelaría la clase. Pero no, a los 2 minutos entró al aula una mujer corpulenta de unos 40 años, quien lo saludó en voz alta. «Hola, soy Olga Mikhailovna, su nueva profesora de matemáticas. Zinaida Timofeyevna está de vacaciones, así que la sustituiré. Aunque podría ser que me quede con ustedes por un buen tiempo. ¿Qué les parece?». Al decir esto, sonrió de manera irónica, lo que generó incomodidad entre los alumnos, quienes asintieron sin decir una palabra. Vania y Maxim se sentaron en sus pupitres y comenzaron a susurrar entre ellos, lo cual no pasó desapercibido para Olga Mikhailovna, quien los reprendió. Durante el resto de la lección, los chicos evitaron llamar la atención. Al mismo tiempo, percibieron que la nueva profesora tenía un carácter difícil. Era evidente que, sin saber exactamente por qué, los chicos no simpatizaban con ella. A pesar de su severidad, Olga Mikhailovna daba la clase sin juzgar, manteniendo el ritmo de la lección sin interrupciones. Después de matemáticas, Vania y Maxim tuvieron otras 4 materias, aunque con profesores a los que ya conocían. Durante uno de los recreos, los chicos salieron al porche de la escuela y comenzaron a hablar sobre la nueva profesora. Vania fue el primero en expresar su opinión. «No sé ustedes, pero a mí no me gusta nada. ¿Recuerdas cómo le habló a Maska cuando se trabó con una palabra en la pizarra? Esto no será nada fácil. Aunque, por otro lado, Maxim, hemos superado cosas peores, ¿no?». Maxim sonrió y contestó. «Así es. Vamos, 2 clases más y luego a casa». Cabe mencionar que Olga Mikhailovna no llegó a esta escuela sin motivos específicos, era la protegida del jefe del Departamento de Educación Pública de la ciudad. Solo cabía preguntarse qué otros méritos, además de su conocimiento, habrían contribuido a su ascenso profesional. Después de todo, venía de un pueblo donde enseñaba en la primaria, y ahora impartía una materia importante. De cualquier forma, sus conexiones le ayudaron a adaptarse rápidamente a la vida en la metrópoli. En cuanto a los chicos, en realidad, poco les importaba quién fuera su profesora. Lo más importante era evitar cualquier problema con ella. Si los deberes no estaban bien hechos, y como se vería más adelante, pronto eso le jugaría una mala pasada a Vania. Pero él aún no se daba cuenta y seguía viviendo a su ritmo pausado. Al llegar a casa, lo primero que hizo fue ver cómo estaba su padre. Todo estaba bien. «Papá, hoy saqué un sobresaliente en ruso, pero la profesora de matemáticas me dio solo un aprobado. Y eso que hice todos mis deberes. Parece que lo hace a propósito». Su padre,
Gleb se acomodó en su silla con dificultad y le respondió. Nunca he dudado de ti, hijo. Pero enséñame el cuaderno, quiero verlo yo mismo para confirmar si esa se fue injusta. Vania sacó su cuaderno del maletín y se lo tendió. Papá, no tengo nada que esconderte. Revisa lo que quieras. Gleb hojeó algunas páginas hasta llegar a la fecha de hoy. Observó detenidamente el problema y la manera en que su hijo lo resolvió. Finalmente, dijo. No lo entiendo, todo está correcto. Entonces, ¿por qué te puso una nota tan baja? Muy bien, hijo, veremos qué sucede, si vuelve a pasar, hablaré personalmente con ella y también con el director. Intentó levantarse, pero sus piernas temblaron de inmediato. Papá, no te levantes. Quédate sentado un rato. El médico te dijo que debes moverte despacio y evitar movimientos bruscos. Gleb asintió, casi con lágrimas en los ojos. Gracias, hijo, por cuidar de mí. Vania le pasó el brazo por los hombros y le susurró suavemente. Si mamá estuviera aquí, te estaría elogiando. Voy a poner la tetera, pero por favor, no te levantes. Se escuchó a Vania trastear con la vajilla en la cocina. Luego abrió la nevera, sacó pan y salchichas, y preparó unos sándwiches. Pero, al regresar al salón, vio que su padre sostenía una foto de su madre entre sus manos, susurrándole algo. Gleb, sorprendido, rápidamente dejó la foto a un lado. Vamos a la cocina, no voy a comer así. He preparado sopa, espero que te guste. A Gleb le costaba moverse, pero, a pesar de todo, soportaba las dificultades por el bienestar de su hijo, para que creciera en un ambiente confortable. Juntos almorzaron, y luego Vania se fue a su habitación a hacer los deberes. Gleb lo miró y le dijo. Asegúrate de enseñarme más tarde cómo hiciste tus tareas. No me gusta que tu nuevo profesor tenga tantos prejuicios contra los alumnos. Vania asintió y respondió. Está bien, papá, pero para serte sincero, Maxim y yo nos dimos cuenta de inmediato de que tiene mal genio. Además de a mí, Olga Mikhailovna también se mete con otros alumnos. Y lo más desagradable es que parece que se va a quedar con nosotros mucho tiempo. Gleb acarició la cabeza de su hijo y lo abrazó para tranquilizarlo. Vania lo comprendió y prometió hacer sus tareas con esmero. Cuando su hijo se retiró a su habitación, Gleb volvió a sacar la fotografía de su esposa y, con lágrimas en los ojos, pasó el dedo por el marco de cristal. En la imagen, ella le sonreía y parecía hacerle señas para que la siguiera. Enjugándose la cara con un pañuelo, Gleb murmuró en voz baja, para que su hijo no le oyera. Aún no puedo ir a verte, Poliña. Debo poner en pie a Vanechka. Permaneció con la cabeza baja durante varios minutos, sumido en sus pensamientos, como si el mundo hubiera desaparecido y él estuviera en un vacío. Pero la voz de su hijo le devolvió a la realidad. Papá, necesito tu ayuda, es difícil. Gleb se recompuso, sintiéndose un poco más animado. Ya voy, hijo, estoy a tu disposición. Después de revisar el borrador y hacer algunas correcciones menores, se lo entregó a Vania. Bueno, ya está. Pero deberías revisarlo de nuevo para asegurarte de que no hay errores. No olvides reescribirlo en un cuaderno limpio. Vania agradeció a su padre la ayuda y miró su reloj. ¿Puedo salir un rato con Maxim? En cuanto termine, regresaré. Gleb asintió con aprobación. Claro, pero no te alejes demasiado del patio. Mañana tienes que ir temprano a la escuela y necesitas descansar bien. Como había prometido, Vania no se alejó del patio, siempre permanecía a la vista. Junto con Maxim, jugaron un poco a la pelota y luego se fueron a casa. Sin embargo, tras salir a la calle, Vania se olvidó por completo del proyecto. Guardó todos sus cuadernos en el maletín y se preparó para ir a la cama. Gleb tampoco lo recordó y le deseó buenas noches a su hijo. ¿Quién iba a pensar que un descuido así sería la causa de un incidente desagradable en la escuela?
No solo un comentario del profesor, sino una perorata completa, incluso con un tono negativo. Todo esto le esperaba a Vania, mientras él dormía profundamente, ajeno a lo que se avecinaba. En mitad de la noche, el niño se despertó por un ruido y unos lamentos fuertes. Le pareció que había extraños en su casa. Pero no, era la voz de su padre, que murmuraba en voz baja mientras intentaba incorporarse de la cama. Vania se puso las zapatillas y salió de su habitación. «Papá, ¿estás bien?». En respuesta, Gleb dijo. «Sí, hijo, solo tengo las piernas débiles y acalambradas. No puedo levantarme». Vanya se acercó y ayudó a su padre a levantarse. «Tal vez necesites volver a ver al médico para que te recete otro tratamiento», sugirió. Pero Gleb se limitó a hacer un gesto con la mano. «No pasa nada, ya se me pasará». «¿Qué haces levantado? ¿No puedes dormir?», preguntó. Iván asintió y respondió en un susurro. «Sí, papá, debe haber estado sobreexcitado durante el día y ahora me molesta el insomnio». No mencionó que podía oír cada crujido de la casa porque estaba muy preocupado por su padre. Para él, Gleb era el único a quien podía ayudar. Después de aquel incidente, la mayoría de sus parientes les dieron la espalda. No es que hubieran dejado de ayudar, ni siquiera se molestaban en llamar. Era como si Gleb y su hijo vivieran en un vacío, donde no existiera nadie más que ellos. Y esa pesada carga pesaba sobre los hombros de Gleb, pero no podía hacer nada al respecto. En una ocasión, intentó hacer las paces, pero sus parientes no quisieron escucharlo. Después de esperar un poco a que su padre se sintiera mejor, Vania fue a la cocina, bebió un poco de agua y se volvió a dormir. Sin embargo, el sueño seguía sin llegar, como si no existiera. En su corazón, comprendió que era el único que podía cuidar de su papá, y solo había una salida: aprender a ser independiente y asumir algunas de las responsabilidades del hogar. Es cierto que Vanya ya hacía todo lo que sabía hacer, pero quería más, deseaba forjar su carácter y convertirse en un hombre fuerte. Por la mañana, se levantó un poco antes y se dio un rápido tratamiento de agua. Sin embargo, su padre ya estaba en la cocina, mirando por la ventana. «El desayuno está listo, hijo, así que puedes tomarte tu tiempo», le dijo. ¿Y cuándo tuvo tiempo para hacerlo? Vanya se lo preguntó, pero adivinó que su padre no había dormido nada. Al ir a la escuela, soñaba que su nuevo profesor no aparecería, para poder respirar aliviado. Pero eso no ocurrió, y tampoco había olvidado algo importante. El borrador seguía en su maletín y las notas no habían sido transferidas a un cuaderno limpio. Eso era lo primero que debía atender, pero el alboroto en casa le dificultó concentrarse. Así que se fue a clase, abrumado por dos emociones: por un lado, su papá estaba solo en casa y, por otro, se encontraba de nuevo con el mismo profesor, a quien desde el primer día le tuvo una fuerte aversión. No era solo por los deberes, sino por la forma en que trataba a sus alumnos. Según los principios de la formación del profesorado, no debería haber lugar para el sarcasmo y la ira. Sin embargo, Olga Mikhailovna, sorprendentemente, combinaba esas cualidades de manera magistral. Antes de entrar a la escuela, Vanya se encontró con Maxim. «¿Cómo llevas la cuenta del tiempo? ¿Por qué no me esperaste y te adelantaste corriendo?», preguntó, inclinando la cabeza con culpabilidad. «No tuve tiempo de terminar mis matemáticas, y no sé qué va a pasar ahora», respondió en voz baja. En ese instante, la mente de Vanya pareció hacer clic: eso es una emboscada, y no he reescrito nada del borrador. Se esperanzó en que podrían hacerlo antes de que comenzara la clase. Pero si eran los nervios o si creían en sus propias fuerzas, los chicos nunca lograron reescribir sus tareas. Así que se sentaron en sus pupitres cuando entró la profesora, con una sensación de ansiedad y pesar. Olga Mikhailovna comenzó la lección revisando los deberes, y como no había alumnos dispuestos a salir a la pizarra, decidió empezar por la primera fila, uno a uno. Por casualidad,
La profesora llamó a Vania a la pizarra con un cuaderno. Así que tuvo que levantarse y llevar el borrador. Cuando la profesora vio el cuaderno andrajoso en sus manos, lo tomó y gritó. ¿Qué llevas en las manos? Saliste a la pizarra con un cuaderno sucio, faltando al respeto a la zarina de las matemáticas. ¿Faltar al respeto a las matemáticas, la reina de todas las ciencias? Eres un estudiante inútil sin futuro brillante, te lo prometo. Luego, rompió el borrador y lo arrojó por la ventana abierta. Todos en la clase se quedaron helados, sobre todo las chicas, que respetaban a Iván. Conocían la historia de su familia y no habían olvidado que el padre de Vania era un verdadero héroe, a pesar de que estaba atravesando un mal momento. Pero supongo que la profesora no sabía quién estaba delante de ella. Abriendo la revista, miró a Vania y le preguntó amenazante. Dime rápido tu apellido. Te pondré un suspenso tal que tus padres se quedarán maravillados. Vania guardó silencio y a duras penas contuvo las lágrimas. Una de las chicas de la clase intervino. Olga Mikhailovna, él es el cuarto de la fila. La profesora pasó el bolígrafo de arriba a abajo por la lista y casi se atragantó. Tras mirar los nombres y apellidos, abrió el final del diario y encontró las iniciales del alumno y el nombre de los padres. Con voz temblorosa, Olga Mikhailovna volvió a preguntar a Vania. ¿Eres Stern Iván Glebovich? ¿No me equivoco o me ha fallado la vista de repente? La chica que había señalado el orden de la lista se acercó y confirmó. Sí, Olga Mikhailovna, este es nuestro Vania Stern. En ese mismo instante, la pluma se cayó de las manos de la maestra, quien sollozó amargamente, apretándose el corazón. Un momento después, saltó hacia él y comenzó a lamentarse. Perdóname, Vanechka, no sabía que eras hijo de ese mismo. Tartamudeando, la maestra no pudo pronunciar su nombre. Pero en ese momento se abrió la puerta del aula y sonó la voz del padre de Vanya. Gleb. Mi nombre es Gleb y mi apellido es realmente Stern. Vanya salió de su estupor y corrió hacia su padre. ¿Qué haces, papá? No puedes moverte mucho. Su vecino del rellano, Mikhail Gavrilovich, fue el siguiente en llegar. Hola, Vanya, ayudé a tu padre a ir a la escuela. Tengo un sillón de inválido que pertenecía a la silla de ruedas de mi hermano muerto. Me vino bien, pero en la escuela tu padre dijo que se levantaría por su propio pie delante del maestro. Olga Mikhailovna se acercó a su padre y casi cayó de rodillas. Te pido disculpas profundamente, Gleb Otonovich. Nunca pensé que tendría la oportunidad de verte en persona, y mucho menos de enseñar a tu hijo. Aún recuerdo cómo salvaste a mi hijo a tu costa. Esta historia tuvo lugar hace 6 meses, Gleb y su mujer iban a recoger a Vanya a casa de su abuela. No había señales de problemas. Pero entonces, un temerario saltó de la esquina y corrió a toda velocidad hacia el paso de peatones. En ese momento, una colegiala cruzaba la calle. Gleb no tenía mucho tiempo para pensar, así que decidió ir a rescatarla. En una fracción de segundo, se le pasó por la cabeza la idea de meter el maletero del coche. Sin embargo, el impacto más fuerte lanzó el coche de Gleb contra una farola, en el mismo lado donde estaba sentada su mujer. La chica escapó solo con un leve susto, mientras que el temerario salió volando hacia un lado de la carretera. Al poco tiempo, llegaron la ambulancia y los socorristas, pero la mujer de Gleb ya no tenía salvación. Como resultado, él quedó discapacitado de por vida, y su mujer fue a la tumba. Así, en su intento de salvar al hijo de otro, perdió a un ser querido. Recordando aquellos sucesos, el profesor se disculpó de nuevo y fue a buscar el borrador hecho jirones que habían tirado, prometiendo volver a escribirlo todo en un cuaderno nuevo. El conflicto había terminado, sobre todo porque Gleb no le guardaba rencor e incluso la invitó a visitar juntos la tumba de su esposa. Olga Mikhailovna estuvo de acuerdo, y cuando estaban de pie cerca de la valla, ella pronunció estas palabras. Dios ve que su vida le dio el cielo, y que toda la felicidad que hay en la tierra les envuelva con cariño y bondad.